Para comenzar, pues decirte que efectivamente la teoría sintérgica surge de dos palabras que Jacobo Greenberg unió, que es síntesis y energía. En este sentido, la teoría sintérgica es una teoría que es la síntesis de la energía. Recordándote que todo en este universo, absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que existe es energía y como tal, pues posee ciertas propiedades como la vibración, ¿no? Como la frecuencia. Entonces, pues se adelantó mucho a su tiempo al darse cuenta que si podía formular una teoría de la síntesis, del resumen de la energía, entonces daría como resultado el entendimiento de la naturaleza, de la realidad. Y es así como surge esta idea. También la teoría sintérgica surge como una manera de explicar ciertos fenómenos de la conciencia que van desde la percepción más simple hasta fenómenos complejos vistos en meditación y algunos fenómenos inexplicables que él mismo presenció con sus propios ojos con algunos chamanes, no nada más de México, sino algunos también del mundo, particularmente con algunos chamanes de México y principalmente con el contacto que tuvo con la famosa curandera Pachita, Bárbara Guerrero, donde Jacobo Greenberg estuvo participando como ayudante de esta entidad llamada el Hermano, que era Cuauhtémoc, el cual tomaba el cuerpo de Pachita y hacía operaciones quirúrgicas prácticamente imposibles con materiales realmente imposibles, con su famoso cuchillo de monte. Y así fue como Jacobo Greenberg fue testigo de muchas cosas, como por ejemplo el cambio de un corazón, el cambio de una parte del cerebro, el cambio de un ojo, el cambio de algunos órganos. Y Pachita lo que parecía es que parecía que aparecían de la nada, los materializaba y los instalaba, los cambiaba, extraía el órgano que estaba mal y ponía el órgano que aparecía y lo ponía de regreso, etcétera. Y lo interesante aquí es que cuando Jacobo vio todo esto, él mismo en muchas entrevistas dijo que después de ver lo que vio con Pachita, con Bárbara Guerrero durante muchísimo tiempo que estuvo ahí, ya no podía distinguir o ya no podía decir que existía un límite en las capacidades de nuestro cerebro o nuestras capacidades psíquicas o nuestras capacidades como seres conscientes. Pero ahorita vamos a ir para allá. Entonces, tratando de entender todo esto y explicarlo de una manera científica, desarrolla esto que es la síntesis de la energía o la teoría sintérgica. Bueno, para comenzar a entenderla hay que comprender algunos conceptos que parecen complejos, pero que podemos hablar muy brevemente sobre ellos, y uno de estos es el espacio. Primero, entender que cuando hablamos de espacio no existe el espacio solamente, existe el espacio-tiempo. Entonces, cuando hablamos de tiempo o hablamos de espacio, estamos hablando de un concepto que es el espacio-tiempo. En este sentido, la teoría sintérgica afirma, Jacobo Greenberg afirmaba, que en realidad todo el espacio, todo lo que puede existir alrededor de ti, dentro de ti y todo lo que se encuentra a tu alrededor, es una matriz de espacio-tiempo. Esta matriz es llamada latice. Esta latice, que te digo que este concepto lo toma de la cristalografía, no es otra cosa más que una especie de estructura hipercompleja. ¿Qué significa una estructura hipercompleja? Bueno, para tratar de explicarlo de una manera simple, todos hemos escuchado o has visto lo que es un holograma. El holograma como tal, el principio de la holografía, nos dice que cuando nosotros realizamos un holograma, una pequeña parte de este holograma contiene al holograma completo. Imagina, por ejemplo, que tienes una imagen holográfica de algo y que tú tomas un pedazo, cortas un pedazo de esta imagen holográfica y cuando aumentas el tamaño de eso que cortaste, la imagen holográfica sigue intacta, es decir, el holograma sigue teniendo toda la estructura del mismo holograma aunque cortes una pequeña parte de su estructura. En este sentido, lo que propone Jacobo es que toda la estructura del espacio-tiempo es una latice y es un sistema, vamos a llamarle holográfico, holodimensional,
multidimensional que contiene todas las dimensiones, todas las formas dentro de esa estructura. Para poderlo comprender aún mejor, imagina una red y esta red está diseñada con una estructura. Por ejemplo, puedes imaginar una imagen simple, que es lo más simple que existe en 3 dimensiones, es un tetraedro. Y estos son simplemente un triángulo. Imagínate un triángulo que tiene una punta. Ese es un tetraedro, es decir, un triángulo en 3 dimensiones. Ahora imagina una red, una estructura que estuviera hecha a base de puros tetraedros, puros triángulos en 3 dimensiones interconectados entre sí. Esto sería una estructura simple en la cual pues se basa en este modelo tetraédrico, y podríamos hacer una estructura hipergigantesca que solamente tenga como base este tetraedro. Pero también existen formas muy complejas como los icosaedros, los dodecaedros y dimensiones infinitas con las cuales podemos crear y se crean estructuras. De hecho, todos los cristales tienen ciertas formas geométricas, algunas algunas no tienen forma y otras son perfectamente cúbicas, por ejemplo el cuarzo. Entonces, cada una de esas estructuras posee una geometría particular y eso digamos que es su látice, que es su estructura cristalina, por decirlo de alguna forma. En este sentido, esta estructura, que es la látice de la realidad, de la teoría sintérgica, es una estructura hipercompleja que posee todas las dimensiones que puedan existir. Imagínate, es algo que no podemos nosotros entender porque también al decir que contiene todas las dimensiones, también contiene todos los espacios, todos los tiempos al mismo tiempo. Es una hiperestructura hipercompleja que es esta red llamada látice o matriz de información, matriz informacional. Te lo voy a explicar de otra manera también para que se entienda. Si tú tienes una estructura cristalina, por ejemplo, tú puedes pasar un haz de luz, ¿no? Recordamos, por ejemplo, un prisma. Si tú pasas un haz de luz blanca a través del prisma, vas a ver que se descompone, vamos a decir que en 7 colores. La famosa portada de El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, que de seguro debes conocer, es precisamente este prisma. Recuerdo también pinturas o dibujos de Isaac Newton con su prisma observando cómo entra la luz blanca y sale y se descomponen estos 7 colores. La matriz es este prisma, es este cristal. La luz que entra incide de diferentes maneras y produce que la luz se divida en estas 7 frecuencias. Más o menos, eso es exactamente a lo que se refiere Jacobo cuando nos habla de la látice. Es una estructura hipercompleja que tiene diferentes ángulos por los cuales podemos nosotros percibir la realidad. Ahora, esta látice, esta matriz informacional, tiene deformaciones. Es decir, que se encuentra en un estado puro y perfecto, pero también tiene deformaciones. Y cuando se hacen estas deformaciones, es cuando nosotros como seres humanos estamos percibiendo algo. Toda nuestra percepción como seres humanos es en realidad una deformación de esta látice. Entonces, las emociones, los pensamientos, todo lo que puedas decir que es la percepción es en realidad una deformación de esta matriz espaciotemporal hipercompleja llamada látice para Jacobo Greenberg. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, tiene varios niveles de complejidad. Entre más coherencia existe en esta red, más alta y más compleja es la percepción de la realidad. Y entre más baja es la coherencia, precisamente más limitada y más simple es la percepción de la realidad. En este sentido, estamos hablando a través del sentido de la vista, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo está englobando solamente el sentido de la vista. Pero esta látice también contiene información de vibración, que es el sonido, contiene información de pensamiento. Todo lo que puedas percibir, absolutamente todo se encuentra dentro de esta red hipercompleja que es la látice.
Espero que me haya explicado un poco en esta parte o que quede un poco claro. Otra manera de verlo, por ejemplo, otro ejemplo, es que tomes un cubo, por ejemplo, o una esfera. Imagina que tienes una esfera y que esta esfera la estás poniendo en algún lugar al aire libre y la pones de modo en que el sol le pegue. Cuando tú observas esta esfera, vas a observar en el piso una especie de círculo. Si tú fueras un ser que solo percibe dos dimensiones, verías exactamente eso, un círculo. Serías incapaz de ver una esfera. Esto es porque en dos dimensiones el nivel de coherencia de la latice es menor. Por lo tanto, solo percibes un círculo. Pero si avanzas en la percepción a una tercera dimensión, puedes observar entonces una esfera. Esto es porque la coherencia de esta latice, la coherencia aumenta y al aumentar las dimensiones también aumentan. Por lo tanto, percibes ahora tres dimensiones. A su vez, esta latice posee dimensiones infinitas. Entonces, en algún momento tú lo estás viendo como una figura de tres dimensiones, pero las cosas, las formas, los objetos, todo lo que existe, no solamente existe en 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 u 8 dimensiones, sino que existe o puede existir en dimensiones infinitas. Por lo tanto, todo lo que nosotros percibimos de la realidad es solamente un pequeño fragmento de una realidad hipercompleja. Esta realidad hipercompleja es precisamente la latice de la cual habla Jacobo Greenberg. Ahora, cada vez que nosotros estamos percibiendo algo, como te expliqué hace rato, estamos deformando esta latice. Pero la latice también es un campo de energía infinito, es un campo de energía ilimitado, porque posee todas estas propiedades ilimitadas. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos concentrados en algo, poniendo nuestra atención en un punto, cada vez que estás imaginando algo, cada vez que le otorgas tu atención a algo, estás precisamente deformando esta latice y creando una cierta cantidad de energía que estás utilizando. Es algo que, por ejemplo, en su libro, El Prototipo, Jacobo Greenberg lo pone como una novela y habla de cómo un científico intenta replicar al cerebro humano para poder crear una máquina de energía libre que extrae la energía precisamente de la latice. Entonces, como puedes ver, cada vez que nosotros ponemos atención a algo, estamos deformando la latice. Cuando decimos esta palabra de deformar la latice, no estamos diciendo que exista esta red y la estemos doblando. Estamos queriendo decir que estamos abstrayendo o estamos percibiendo una parte de esta latice y al abstraerla, la estamos deformando y podemos percibir algo. Pero eso que estamos percibiendo no es la realidad, es solamente un reflejo de muy baja coherencia de la red, que es una red hipercompleja de alta coherencia. Entonces, espero que hasta ahí me vaya más o menos explicando, porque créeme, es un tanto complejo de definir así de manera muy simple. Ahora, ¿qué más nos dice Jacobo Greenberg y qué es lo más extraordinario de esto? Bueno, hay que entender la conciencia. La conciencia como tal es esta capacidad que tenemos de autopercibirnos, de saber que existimos. Eso es la conciencia. Por eso Jacobo Greenberg, cuando le preguntan sobre los milagros o las maravillas de la vida, él dice que no nos damos cuenta que el milagro más grande que existe es la percepción. Porque en el mundo cuántico, por ejemplo, en la mecánica cuántica, en realidad pues nada existe y al mismo tiempo todo existe y no existen reglas que puedan definir nada. Y sin embargo, en esa realidad que es la única realidad, que es la realidad cuántica, tú, yo y todos los seres humanos estamos percibiendo algo que es muy parecido, ¿no? En este momento tú me estás viendo y la mayoría de las personas que me están viendo exactamente a un ser humano que está hablando, o esta pantalla o esta imagen. Pero en el mundo cuántico no habría sentido, no podrías ver ni percibir absolutamente nada. El solo hecho de que poseas conciencia y que puedas percibir algo y que ese algo sea compartido por todos es un milagro impresionante y extraordinario del cual hablaba precisamente Jacobo Greenberg. Ahora,
Si te das cuenta, esto que te estoy diciendo, esta capacidad que tenemos de ser autoconscientes, de darnos cuenta que existimos y de percibir, son atributos de algo llamado conciencia. Esta conciencia, para Jacobo Greenberg, es en realidad la misma latice, esta misma superestructura hipercompleja de la realidad, esta misma matriz que busca ser consciente de sí misma, busca conocerse a sí misma. Y de esta forma fue creando desde objetos, partículas, etcétera, muy simples y organismos vivos muy simples como una bacteria, y ha ido desarrollando cada vez más organismos complejos. En este momento de la historia, sin entrar en teorías conspirativas, la más grande matriz o creación de la latice, de la red de la latice y de la conciencia de la latice, es el cerebro humano. Es la más grande computadora y el más grande reflejo de la estructura del espacio. Por eso decía Jacobo que en realidad el ser humano se está percibiendo continuamente a sí mismo, reflejado en su propia percepción. El cerebro es una especie de copia de esta red informacional, de esta red de la latice. Por eso decía Jacobo que cuando un ser humano camina, ¿no?, en la tierra, cuando caminas en una ciudad, cuando estás caminando, no te das cuenta que estás caminando sobre tu propio cerebro, porque en realidad todo lo que existe es una proyección holográfica de la propia latice que está comenzando a ser consciente de sí misma. En este sentido, entre más consciente eres de ti mismo, de tus procesos de pensamiento, de tus procesos emocionales, de cómo está tu cuerpo, entre más consciente estás de lo que sucede a tu alrededor, de tu propia mente, más alta coherencia estás generando, más energía estás extrayendo de esta latice y más te estás conectando con este campo informacional que sería pues el todo del universo. Para Jacobo Greenberg, en ese sentido, la iluminación consistiría en un estado de alta coherencia donde este cerebro humano logra un estado de alta coherencia, de alta asimilación de este campo informacional y se vuelve uno con esta red infinita del universo, con esta red pues cósmica, con esta matriz informacional. Entonces, entre más consciente eres de ti mismo, entre más practicas lo que es la meditación autoalusiva, que después se llamó y que es su base el mindfulness, o lo que viene siendo la meditación en el presente, la meditación en el aquí y el ahora, lo que viene siendo la observación pura y directa de la realidad en el presente, entre más realizas eso, más alta coherencia vas obteniendo y más poder adquieres sobre la realidad, más energía posees. Espero que se vaya entendiendo. En este sentido, y aquí es donde se pone interesante, la realidad que percibimos no es que exista una sola realidad, o digamos que sí existe una sola realidad, pero es tan compleja, es esta misma matriz llamada latice para Jacobo Greenberg, que es tan compleja que la parte racional de nosotros mismos, nuestra capacidad intelectual y racional, no puede expresar con palabras, no puede intelectualizarlo, es imposible. Entonces, esa realidad única, hipercompleja, que sí existe, date cuenta que lo que percibimos y lo que tú percibes y yo percibo a nivel individual como la realidad es una deformación de esa realidad pura. Interesante porque todas las disciplinas, todas las estructuras y todos los sistemas de investigación esotéricos, místicos y científicos coinciden exactamente en esta teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Es una especie de teoría del todo unificada que obviamente pues sigue en investigación y que no ha llegado a su conclusión definitiva. Porque una cosa es entenderla de esta manera, así en este lenguaje, vamos a llamarle común y corriente, y otra cosa es explicarlo de manera científica, lo cual Jacobo Greenberg intentó pues toda su vida, ¿no? Sobre todo sus últimos años fue lo que más intentó. En este sentido, lo que nosotros percibimos, como te dije al principio, es en realidad esta deformación de la latice. Y por lo tanto, si muchas personas creen en lo mismo, recuerda la frase creer para ver,
Si muchas personas creen en lo mismo, entonces eso que todas las personas creen o que muchas personas creen se vuelve realidad, porque estás poniendo tu foco de atención en ese aspecto de la latice. Recuerda que la estructura es infinita, las posibilidades y las dimensiones son infinitas. Por lo tanto, cuando muchas personas creen en algo, están generando esa realidad en su propia existencia, en su propia vida. En este sentido, tu vida, mi vida, bueno, en este caso, lo que tú percibes es un reflejo de tu propio campo neuronal, tus neuronas, tu campo de información de neuronas que interactúa con la latice y que te hace ver y percibir la realidad que tú ves todos los días. Una persona que tiene información diferente en sus neuronas ve una realidad diferente. En este sentido, Jacobo Greenberg explicaba que la realidad que percibimos es homogénea o es parecida o es similar para todos porque todos tenemos una cierta coherencia o estamos interconectados de cierta manera en nuestros cerebros y de esta forma es como percibimos todo, como si nos pusiéramos de acuerdo de manera subconsciente sobre lo que percibimos. Y en este sentido, cuando una persona realiza meditación, cuando una persona hace esto que te digo, que Jacobo llamaba un proceso de algoritmización, es un proceso de sintetizar y de comprender algoritmos. Cada vez que tú estás haciendo esta meditación en el presente, en el aquí y el ahora, estás generando cada vez más alta coherencia. Y al generar mayor coherencia, más capacidad tienes para alterar la realidad que percibes, no solamente tú mismo, sino la realidad que perciben otros. Ese fue el punto que más estudió Jacobo. Toda esta parte que es tu realidad personal es de lo que trata prácticamente este canal de Ivan Donaldson, es de explicarte, de brindarte herramientas para que puedas modificar tu realidad personal, para que puedas cambiar tu propia realidad comprendiendo cómo funcionan tus creencias, tus pensamientos, tu atención, tus emociones, etc. Pero Jacobo llegó a la conclusión que existen seres humanos que tienen la capacidad de una alta coherencia de su red neuronal y tienen la capacidad de modificar esta latice a voluntad para que precisamente se pueda modificar la realidad a voluntad. De esta manera es como Jacobo quería explicar el por qué o el cómo es que Pachita, Bárbara Guerrero, podía modificar la latice a través de su mente, de su pensamiento, de su conciencia y deformarla de tal manera que apareciera, por ejemplo, un corazón o un hígado o un pulmón o una columna vertebral. Deformaba el espacio, aparecía y entonces la colocaba. Entonces, es un tema muy vasto porque habría que explicar los niveles de la latice y los niveles a los que se refería Jacobo cuando escribió el libro de los libros de los chamanes de México, los 6 volúmenes, y cómo él trataba de explicar algunos fenómenos que realizaban estos chamanes en México, ¿no? Como los tiemperos, por ejemplo, y esta capacidad que tienen de modificar el clima. Lo interesante de esto es que Jacobo llevó a estos chamanes y a estos personajes al laboratorio en la UNAM y logró ponerles encefalogramas y logró estudiar sus procesos de pensamiento y se dio cuenta cómo las personas que practicaban mayor meditación o que tenían un camino, digamos, espiritual y que eran coherentes con ese camino y practicaban ese camino, por lo menos de la autoobservación, poseían una mayor coherencia cerebral y por lo tanto su poder para modificar la latice era mayor. La persona que más impactado lo dejó, la persona que más hondo lo marcó fue Pachita. Sin embargo, nunca pudo llevar a Pachita a hacerle pruebas con encefalogramas. Solamente pudo él ver con sus propios ojos lo que sucedía, pero nunca la pudo llevar. A otros chamanes sí los pudo llevar, inclusive también a algunos monjes, me parece tibetanos, algunos meditadores hindús, algunos sabios de la India. Sí pudo meterlos en estos aparatos y estudiar su cerebro y darse cuenta cómo existía precisamente toda esta alta coherencia en sus cerebros.
algo que es muy difícil en nosotros como seres humanos, comunes y corrientes, si no practicamos estos ejercicios de meditación, porque estamos continuamente en una, acuérdate, baja coherencia de la latice, viviendo en una percepción muy simple. Si es necesario, por favor, regresa el video o velo varias veces para que te quede aún más claro, porque todo esto que te estoy diciendo está interrelacionado, interconectado desde lo primero que dije en el video hasta este momento. Y bueno, como puedes ver, todo esto que explicaba Jacobo era algo extraordinario y tiene coincidencias en muchos sentidos, con todos los caminos, con la ciencia, etc. Por ejemplo, las fuerzas que nosotros conocemos en la física, la fuerza nuclear, la fuerza electromagnética, la fuerza de gravitación, etcétera, para Jacobo Greenberg son simplemente bandas de esta latice, son bandas de fuerza de la latice. Si te das cuenta, la teoría sintérgica de Jacobo va más allá de la física, inclusive la trasciende y nos hace darnos cuenta que en realidad lo único que estamos haciendo es percibirnos a nosotros mismos en el espejo del universo.